Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral, como de costumbre, y aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico, saludando a todos nuestros hermanos y hermanas televidentes, tanto aquí en Puerto Rico, en el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía miércoles tras miércoles. También agradecemos a los hermanos que nos siguen en nuestra página en Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por esos likes, esos me gusta, pero también por compartir estos programas con sus contactos y sus seres queridos, porque permite que la palabra de Dios alcance aún a más personas. También agradecemos al ministerio sermoncristiano.tv, que miércoles tras miércoles capturan esta señal originada aquí, gloria sea al Señor, desde el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, pero la redistribuyen en sus diferentes plataformas digitales, ya sea en Roku, Facebook, Instagram, YouTube y también en Spotify. Así que muchas gracias a nuestros hermanos de sermoncristiano.tv. Así que llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque tenemos un equipo de hombres y mujeres de Dios allí en el cuadro telefónico, listo para recibir esa llamada telefónica suya, porque al finalizar el programa nuestro pastor invitado va a estar orando por esas peticiones. Así que siéntese en la libertad de llamarnos al 787-898-5120 y al 787-898-5410. Así que le esperamos, gloria sea al Señor. Y amados hermanos, hoy me alegra de tener de invitado a un compañero camuyano aquí, pastor, al pastor Carlos Nieves Colón, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Abraonda, Camuy, Puerto Rico. Pastor, bienvenido a Diálogo Pastoral. Amén, que el Señor te continúe bendiciendo a ti y todos los que nos sintonizan a través de sus pantallas, ¿verdad? Es un privilegio hermoso, ¿verdad?, el que el Señor nos concede de estar compartiendo con el pastor Orlando Nieves, ¿verdad? Nieves. Tocayo. Amén, gloria al Señor, Nieves es bueno. Así que nos sentimos contentos, ¿verdad?, por esta oportunidad, por la invitación, ¿verdad?, que nos hiciera, ¿verdad?, de compartir en este programa, ¿verdad? Saludamos a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de allí de Abraonda, ¿verdad?, por la cual llevamos 2 años y 3 meses pastoreando, aunque llevamos 16 años en la pastoral, pero ahí específicamente llevamos 2 años y 3 meses para la gloria y honra del Señor. Así que reciban a los hermanitos de la Iglesia de Abraonda un abrazo desde su pastor, ¿verdad? Y reciban un saludo a todos los que nos escuchan de parte de la Iglesia de Abraonda. Un saludo especial también de mi amada esposa, Rosalí Cortés, que aunque no está conmigo, quizás me está viendo está trabajando, pero está... Amén, amén. Que iba ahí, está viéndonos. Gloria sea al Señor. Y amados hermanos, tenemos un tema bien interesante para el día de hoy, y vamos a estar hablando acerca del tema, nuestro refugio seguro en la tormenta. Para ello nos vamos a basar en el Salmo 46, versículos 1 y 2, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor. Pastor, tarde o temprano, ya seamos ministros, pastores, obreros, miembros de la iglesia o cualquier persona, llega un momento en nuestras vidas que atravesamos una tormenta. Puede ser una tormenta atmosférica, otras tormentas emocionales, pero llegan momentos también de tormentas espirituales, porque como dice la palabra del Señor, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. ¿Qué pasa cuando llega este momento? Y aquí el salmista dice, ¿sabes qué? A pesar de las tormentas, mi refugio sigue siendo Jehová de los ejércitos.
Sí, cuando miramos este salmo, ¿verdad? Dice que fue escrito por los hijos de Coré, ¿verdad? Los levitas, ¿verdad? Cuando ellos escriben este salmo, estaba el pueblo de Judá atravesando un momento bien difícil. Cuando nos metemos en Segunda de Reyes 19, ¿verdad? Vemos que Judá había sido rodeado por un ejército de 185,000 que los estaban rodeando para atacarlo. Wow. ¿Qué pasa? Ahí hay un rey llamado Ezequías, ¿verdad? Siente preocupación, es un líder que está ahí a cargo de una nación, de un pueblo, que ese pueblo está dependiendo quizás de las decisiones que vaya a tomar ese rey. Y eso nos pasa a nosotros. La iglesia por la cual nosotros estamos pastoreando a veces son rodeadas, ¿verdad?, de diferentes situaciones, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer ante esas situaciones? Porque no solamente la iglesia es rodeada, ¿verdad?, por el enemigo, es acechada, es tratada de ser derribada, destruida. Esa carga pasa a nosotros los pastores. Amén, sí, Señor. Y ahí es que tenemos que poner en práctica lo que predicamos en muchas ocasiones, Santo. ¿verdad? Porque en este salmo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Y muchas veces quizás hemos predicado de esto tantas y tantas veces, pero cuando nosotros nos sentimos abrumados, cuando nosotros nos sentimos acorralados, como se sentía esta gente en este momento, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer? Santo. ¿Verdad? Aquí el salmista, ¿verdad?, dice que Él es nuestro amparo y fortaleza, ¿verdad? Nosotros tenemos que acudir a ese que en otras guerras, en otras situaciones tan difíciles, nos ha levantado. Wow. Y si nos levantó anteriormente de una caída, de un ataque, pues nos puede levantar de cualquier otro. No podemos dudar porque a veces entramos en la duda, ¿verdad? Aún siendo ministros del Señor, aún siendo escogidos del Señor, porque en la Biblia vemos, David tuvo sus momentos de debilidad, de miedo, de temor. Incluso nos dice que en un momento dado estuvo en una cueva. Pero ¿cómo salió de esa cueva? Fortalecido. Amén. Porque Dios fue su fortaleza en el momento que más lo necesitó. Y a veces son necesarias las pruebas, a veces son necesarias las dificultades, porque ahí es que nos encontramos con el Dios que nos fortalece. No, wow, pastor, repita eso. ¿Es necesario entonces las pruebas? Porque entonces la persona que se vale por sí misma, no, yo he logrado esto gracias a mis talentos, a mis habilidades, a mi conocimiento. No, es gracias a Jehová de los ejércitos. Exacto. Es gracias a Dios. Mira, nosotros a veces nos ponemos una armadura. La Biblia habla de la armadura de la fe, ¿verdad? Y eso es bíblico, eso está ahí. Pero a veces nosotros nos armamos de la armadura del yo. Yo soy autosuficiente, yo Santo. puedo, yo tengo la capacidad. Pero se nos olvida que la capacidad nos la da Dios, ¿verdad? Amén. Y se nos olvida que en los momentos de verdad que más lo hemos necesitado, Dios ha sido nuestra fortaleza. Entonces a veces cuando se nos olvida eso, es necesario entonces pasar por momentos difíciles para que nos acordemos que no es por mi capacidad, sino por Dios. Como le decía Dios por medio del profeta Zacarías, no es con tus fuerzas, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así mismo es. Llega el momento entonces que cuando se pone a prueba, la carga cae aún mayor sobre la pastoral, los pastores, las pastoras, y los miembros perciben esa carga emocional, esa carga espiritual, y a veces drena al pastor. Pero entonces el lenguaje corporal, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo? Porque una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo, experimentarlo. Así mismo es, como tú dices, una cosa es vivirlo, experimentarlo, porque me llama la atención cuando en un momento dado Job dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Santo. ¿Verdad? A veces nosotros de oída podemos decir tantas cosas, Wow. pero no es a través del proceso, a través de la prueba, a través del acecho del enemigo, es que entonces nos damos cuenta quién es Dios de verdad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque como bien, y vuelvo y repito, a veces predicamos muchas cosas, pero a la hora de ponerla en práctica como que se nos olvida. ¿Sabes? Quizás no nos dejamos llevar por otras circunstancias, pero tenemos que recordar en todo tiempo que Dios es nuestra fortaleza. Y despojarnos, como te dije ahorita, de esa armadura del yo y dejar que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas. Que necesitamos única y exclusivamente de Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio
por más que acudamos al amigo, al buen consejero, que los hay y nos pueden dar una mano, pero en un momento dado quizás ellos fallan, se equivocan, pero Dios no se equivoca. Qué bueno que tocas ese punto, porque como seres humanos todos tenemos emociones. A veces nos da el miedo, el temor, la ansiedad, la incertidumbre de qué nos espera en el mañana. Pero aquí el salmista lo que dice, mira, yo voy a declarar esto. Dios es nuestro, no es mi refugio, no es mi amparo, no es mi fortaleza, es nuestro, es en lo colectivo. Sí, no es tanto para él, sino para su familia, la congregación, el pueblo. Y él está manteniendo esta declaración de fe, que no empieza la tormenta. Y no es que nosotros no reconozcamos el miedo o el temor, pero que cuando tú te aferras de la palabra, Dios nos ha dado este espíritu, y no es de cobardía, sino de poder, de autoridad, para entonces enfrentar los retos que tenemos por delante. Así mismo es. ¿Cómo entonces esta palabra cobra vida en el ministerio hoy en día para nosotros los pastores? Bueno, como bien te había dicho, ¿verdad? Nosotros como pastores, la Grey a veces tiene una percepción de lo que es un pastor, como que es casi un superhéroe, pero no, somos seres humanos como la Grey que pastoreamos. Tiene, como digo yo, por aquí no corre jugo ni cosas así por el estilo, lo que corre es sangre, ¿verdad? Nos tocamos, nos pinchamos, nos duele, ¿verdad? Tenemos que entender que según ellos necesitan, nosotros también necesitamos. Y a veces nosotros somos esa persona, ¿verdad?, que tenemos que aconsejar, que tenemos que estar ahí en el momento de prueba de la Grey, pero ¿quién está con nosotros cuando nosotros estamos atravesando ese momento, ¿verdad? Wow. Que a veces, como tú bien decías, a veces con nuestro físico expresamos unas cosas, ¿verdad? Pero a veces lo disimulamos bastante bien y nadie se da cuenta, y estamos atravesando una tormenta que nadie más la sabe más que Dios y la esposa que está a nuestro lado. Amén. ¿Verdad? Que lleva muchas veces las cargas, ¿verdad?, de los pastores. Pero ahí es donde entonces pues tengo que hacer esta palabra mía. Amén. Que si funcionó para ellos, Santo. ese Dios que trabajó con ellos es el mismo Dios que va a trabajar conmigo. Amén. Por eso termina esa primera frase del versículo 2, por tanto no temeremos. No temeremos. ¿Por qué? Porque por más que ruja el enemigo, hay un Dios que está con nosotros. Él fue el que nos llamó, y si Él nos llamó, Él nos respalda, ¿verdad? Por más difícil que sea la situación, llamó a muchos en la Biblia, ¿verdad? Y enfrentaron momentos difíciles, pero Dios fue su fortaleza. Dios siempre fue su auxilio con Moisés, con Abraham, con Elías, ¿verdad? Y todos en un momento dado flaquearon, tuvieron sus dudas, tuvieron sus pruebas, pero ahí Dios estuvo fortaleciéndolos en el momento que más ellos lo necesitaban. Me gusta esta dinámica porque lo hablaste ahorita, que nos hablabas acerca de las experiencias pasadas y cómo Dios nos había guardado y nos había cuidado. Nosotros hemos pasado por pandemia, temblores de tierra, huracanes, crisis económica, situaciones, y esto es en lo colectivo, en lo nacional, pero en lo personal, diagnósticos médicos que no eran favorables, una prueba, una adversidad, un problema, una situación en el hogar, pero podemos decir, gloria sea al Señor, que Dios ha estado con nosotros. Y me gusta cuando la Biblia habla y se refiere al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, a ese Dios que fue en lo personal con ellos. Ahora el salmista dice, mi Dios en quien confiaré. Pero por medio de Jesucristo, pastor, tenemos este privilegio de llamar a ese Dios Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un padre? Cuidar de sus hijos, ¿verdad? En una ocasión le hablaba yo a la iglesia, ¿verdad?, de que cuando un niño iba con su papá, ¿verdad?, y tenía que pasar por un camino oscuro, el niño tenía miedo. ¿Qué hacía? Se reguindaba de su padre. Santo. Porque su padre le daba seguridad. Yo estoy con papá. Y si estoy con papá,
nada me va a pasar. Santo. Porque Él me está llevando por el camino donde yo debo de andar. Y si el camino fuera un poquito áspero, ¿verdad? O rocoso, pudiéramos decir, nos coge hasta el hombro. Que es lo que hace un papá, ¿verdad? No, yo no quiero que mi hijo tropiece, yo no quiero que mi hijo pase por esto. Nos coge de su mano como buen padre. Wow. Por eso podemos decir Padre nuestro, ¿verdad? Porque es un padre cuidador, es un padre que está pendiente de cada detalle, de lo que necesitamos, y nos provee de acuerdo a lo que necesitamos, y está ahí siempre presente, no es un padre ausente. Mi Dios siempre está presente. Amén. Que muchas veces no escuchamos. A veces traducimos como que el silencio de Dios es ausencia, ¿no? A ver, quizás cuando más está al lado de Cerca nosotros está. y no nos damos cuenta, ¿verdad? Así que muchas veces, como atravesaron esta gente problemas difíciles, ¿verdad? Quizás hubo el silencio de Dios, pero papá estaba presente. Santo. Papá estaba pendiente. Y a veces papá está pendiente de nosotros, a ver de qué manera vamos a actuar. Y ¿en quién tú vas a poner tu confianza? Dios está ahí. ¿La vas a poner en mí? ¿O te vas a fijar en el gigante, en el problema, en la situación? Porque Dios está presente siempre. Y Dios lo que quiere es, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Pues entonces tenemos que saber que esto no es tan solamente un refugio cualquiera, es un refugio seguro, no tan solamente para la gente del campo, para los profesionales de la salud, para todo aquel que venga bajo la cobertura. El Salmo 91 nos dice, aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo. Estar bajo este refugio lo que nos garantiza no es librarnos de los problemas, pero saber que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Sí, viene un momento de prueba, pero ahí es que demostramos en quién está cimentada nuestra fe. Así mismo es. Fíjate que menciona el refugio, ¿verdad? Cuando vienen tiempos de tormenta, ¿verdad? Las noticias comienzan, busquen lugares seguros, busquen un refugio seguro donde la tormenta no pueda hacer estrago, ¿verdad? Pero fíjate, yo pensaba en eso y decía, esos son refugios momentáneos y que te detienen, te paralizan en ese lugar. El refugio de Dios, cuando estamos refugiados de Dios, donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. Wow. Es un refugio que te acompaña, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos siendo la voluntad de Dios, es un refugio que nos va a acompañar en todo momento. Los refugios por aquí nos metemos quizás en una escuela, algo seguro de cemento, y estamos ahí esperando que pase la tormenta. Pero nuestro refugio anda con nosotros en todo momento. Como bien dijiste, la tormenta va a llegar, nos va a tocar, pero el Dios que nosotros le servimos es un Dios que puede deshacer la tormenta o nos guarda dentro de la tormenta, ¿verdad? Y qué bueno que dices eso, porque a veces nosotros en nuestro subconsciente pensamos, bueno, yo tengo mi casa, es un lugar seguro, pero es que en realidad no es nuestra casa, porque nosotros somos moradores de esta tierra. Anhelamos regresar a la ciudad celestial, anhelamos estar en el paraíso, en la presencia de Dios, pero mientras estamos como peregrinos por este mundo, Dios permite ciertos lugares de refugio. Por eso es que cuando David entra a la cueva, no está en el palacio ya, no está rodeado de sus seres queridos, su casa, pero allí en la cueva Dios le envía su familia, pero también le envía un grupo de personas endeudadas, deprimidas, afligidas, y uno dice, caramba, yo estoy buscando refugio para mí, ahora yo soy responsable de esta persona y de todo esto. Y nos pasa a nosotros como pastores, Señor, yo estoy pasando por una prueba, pero ahora también tengo que velar en medio de la tormenta, tengo que darle palabras de fe y palabras de autoridad, pero darle el ejemplo de que en ti confiamos. Eso es como el que tiene una enfermedad y viene aquel para que ore por él, porque tiene una enfermedad. Y dice, yo estoy enfermo y tengo que orar por aquel que estoy enfermo. ¿Y qué pasa conmigo, verdad? Exacto. Pero yo entiendo que nosotros
tenemos que seguir haciendo la voluntad, aunque la carga sea pesada. Gloria ¿verdad? a Dios. Como tú dices, tenemos que ayudar a gente que está atravesando distintas situaciones y quizás nosotros estamos enfrentando una bien fuerte. Y como que entonces eso se acrecenta, ¿verdad? Se hace más grande, ¿verdad? Se hace como que más pesada, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados independientemente cuál sea nuestra situación. Si Dios nos llamó es porque nos va a capacitar y nos ha capacitado para ayudar a otros, aún en medio de nuestra prueba o circunstancia difícil. Wow. Esto es como, mira, había una hermanita que en un momento dado yo iba a visitarla en una de las iglesias que estuvimos pastoreando en Barceloneta. Y esta ancianita tenía un cáncer terminal. Pero aquella ancianita, cuando yo iba a verla, yo salía más edificado. Santo. ¿Por qué? Porque la ancianita no se quejaba. Yo le podía decir, ay, me duele un poquito el dedo aquí. Ay, eso no es nada, muchachos. Y eso. Y salía yo le decía a mi esposa, pero ¿qué es esto? Si nosotros vinimos a traerle ánimo, fortaleza a esta mujer y quienes salimos fortalecimos somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Ves? Y ella me daba a demostrar entonces que si ella estaba pasando por una situación difícil, la situación mía difícil no podía ser de obstáculo para poder ayudar a otro. Wow. Yo me encargo, ayudo a aquel que pueda y yo sé que Dios se va a encargar de lo mío. Amén. Amén. Yo me encargo, yo le digo a los hermanos, yo le digo a veces, mire, usted haga lo fácil, lo difícil, déjeselo a Dios. Santo. ¿Verdad? Lo fácil es que nosotros tenemos gente que podemos ayudar. Quizás vemos difícil nuestra situación, vamos a dejársela a Dios. Amén. Y es así porque se cumple esa palabra que a veces nos dice las personas, encárgate de lo mío, dice el Señor, que yo me encargaré de lo tuyo. Exacto. Y uno dice, es verdad, Señor. A veces cuando estamos orando, nosotros estamos presentando las necesidades de otras personas, las pruebas, las sanidades por enfermedades de otras personas, pero a veces uno no ora ni por uno mismo, pero ya uno sabe que, como dice la palabra, todavía no ha llegado la palabra a mis labios, a mi boca, Señor, y ya tú conoces mi petición. Y eso es una paz que Dios nos da, que no importando la tormenta que se levante, sabemos en quién hemos confiado. Sí. Miren, amados hermanos, estamos aquí hablando con nuestro pastor Carlos Nieves Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en el barrio Abraonda de Camuy, Puerto Rico, acerca del tema Nuestro Refugio Seguro en la Tormenta. Y esto nos estamos basando en el Salmo 46, versículos 1 y 2. Si usted, amado hermano, desea, se puede comunicar con nosotros al teléfono que aparece en pantalla, al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este subprograma Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias por su fiel sintonía. Si se perdió algún segmento de este subprograma Diálogo Pastoral, esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite Diálogo Pastoral y por supuesto por CDM Internacional. Estamos aquí hablando con nuestro pastor Carlos Nieves Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Abraonda en Camuy, Puerto Rico, acerca del tema Nuestro Refugio Seguro en la Tormenta. Siéntase en la libertad, amados hermanos, de llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque más adelante nuestro pastor va a estar orando por esas peticiones. Así que llámenos al 787-898-5120, 787-898-5410. Pastor, llegan momentos en que las pruebas pasan rápido, pero hay momentos en que la prueba se tarda meses, años, y hay personas que uno ve en ese desánimo
que se apartan de los caminos del Señor, se retienen en sus hogares, pero hay otros que dice contra viento y marea, yo sigo perseverando, como esta ancianita que usted nos contaba, que cuando uno iba, y nos ha pasado a todos nosotros, uno va para darle palabras de ánimo, es al revés porque uno sale edificado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, ¿verdad? Como bien dijiste, ¿verdad? Hay pruebas que pasan rápido y hay pruebas que parecen ser eternas, ¿verdad? Y cuando caemos en esas rápido, uno las celebra, ¿verdad? Que bueno, uy, salí de esto rápido. Pero cuando son esas eternas, que parecen eternas, ¿verdad? Como bien dijiste, hay mucha gente pues, que duda de la fe, ¿verdad? Se apartan y no perseveran, ¿verdad? Pero si hay alguien que yo aprendí, ¿verdad? Y es un libro que me gusta, ¿verdad? Cuando se habla de la historia de José de Egipto, ¿verdad? La prueba parecía eterna, la de este joven, ¿verdad? Siendo un joven, todo lo que atravesó. Pero se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo fiel a Dios, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Siendo casi un niño, ¿verdad? Todo lo que este joven atravesó, ¿verdad? Y a veces nosotros quizás con mayor madurez, supuestamente, ¿verdad? Y tenemos como que a desfallecer, a desmayar. Pero yo tengo que mirar la vida de este joven que aunque estuvo en tierras extrañas, aunque fue traicionado por sus hermanos, vendido como un esclavo, acusado injustamente, este joven se mantuvo fiel en medio de la tormenta. Fue ese que, como yo dije al principio, ¿verdad? Aunque estaba en un lugar que no era su origen, no era su tierra, estaba refugiado en Dios. Amén. Y ahí Dios le fue fiel, ahí Dios lo guardó, pero él supo mantener su confianza en Dios. En los momentos más difíciles se mantuvo fiel, porque Dios era refugio y fue su refugio en todo momento, ¿verdad? Todo momento, ¿verdad? Vemos cómo acabó la historia, vemos a José, boca prospera, todo le está bien, boca prospera, todo le está bien. Pero ¿cuál era la clave? Que él puso su confianza en Dios. Amén. Y tenemos que, mire, por eso es que hay que escudriñar la palabra, por eso es que tenemos que meternos en la palabra, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para en medio de la tormenta, mire, fortalecernos. Y es un buen ejemplo que nos da porque tras que fue traicionado, después entra en casa de servidumbre, lo toman como por esclavo y luego que está sirviendo como esclavo, está prosperando, está haciendo las cosas bien, lo meten preso y uno dice, ven acá, saliste de Guatemala, Guatapeor. Entonces no ve la luz al final del túnel, simplemente que una tormenta ahora se volvió a una tempestad mayor y está pasando de pruebas en pruebas y se está intensificando, pero su confianza en Dios permanece, porque no importando si está en la casa de servidumbre sirviendo como esclavo o está en la prisión, todo lo que él hace, lo hace para el Señor y todo entonces prospera. Eso es así. Como tú bien dices, ¿verdad? Sube de categoría el huracán. Empezó en categoría 1 y terminó en categoría 5. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Los vientos son más fuertes, ¿verdad? Pero todas esas categorías las fue pasando José, ¿verdad? Empezó con categoría, empezó con unas lloviznitas y se convirtió en categoría 1, categoría, hasta llegó a la categoría 5. Wow. Pero ahí en esa categoría 5 Dios le da la victoria, ¿verdad? Sabemos cómo termina la historia, siendo el segundo al mando, ¿verdad? Pero él supo mantenerse fiel. Pero hay unos procesos que hay que pasar. Me llama la atención, Pastor Carlos, porque cuando te escucho hablar de José, me viene a la mente también el caso de Pablo, que cuando Pablo lo van a trasladar a Roma, él le dice, miren, no se monten en el barco porque viene una tormenta. Allá tú lo que te quieres librar de lo que viene para ti. No se lo estoy diciendo porque Dios me lo ha advertido. Exacto. Entonces cuando llega la tormenta,
ellos, los de la tripulación, los conocedores de la navegación, están listos para tirar todo a la borda y tratar de salvarse. Él le dice, no, tranquilo, ustedes no me creyeron a la primera, pero sepan esto, que Dios nos va a salvar la vida. Es verdad, este barco se va a hacer canto y vamos a quedar en un naufragio, pero nadie va a morir. Y cuando llega a la orilla, esta serpiente lo muerde a él, pero todos los ojos están fijos en él como líder de Dios. Entonces se maravillan porque él sabe que a pesar de la tempestad, advertirle la tempestad, sobrevivir la tormenta, sobrevivir un ataque, se mantiene predicando la palabra. Y así debe ser el carácter de un ministro en estos tiempos. Sí, ¿no? Y lo importante de esto es que quizá Pablo no está predicando en esos momentos porque está en una tormenta, simplemente está poniendo su confianza en Dios. Dios le muestra lo que va a suceder, ¿verdad? Pero con sus hechos está transmitiendo sí, Señor, que hay confianza en Dios, ¿verdad? Porque como tú bien dices, él lo único que dice es, no se preocupe, que aquí nadie va a perecer, se va a perder la embarcación, pero Dios nos va a librar, ¿verdad? Es lo que está diciendo, él no está hablando ahí de arrepentimiento ni cosas así por el estilo, pero su actitud está diciendo mucho. ¿Y cuál es la actitud de nosotros? Santo. ¿Qué estamos diciendo con nuestra actitud, verdad? Y eso tenemos que estar pendientes de eso. Pablo, ¿verdad? Sufrió ese naufragio. Dios lo guardó, ya se cumplió una palabra ahí. Y viene lo de la serpiente, ¿verdad? Lo picó. Muchos de los nativos que estaban ahí dicen, este va a morir. Ellos conocían la serpiente que lo picó, ¿verdad? Que lo mordió. Pero Dios se glorificó. Aleluya. Pablo la soltó y Dios se glorificó. No le pasó nada. Siguieron por ahí para abajo, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria. Y qué lindo verlo, porque el ejemplo a seguir y saber que nuestro refugio seguro en la tormenta es Dios. El ejemplo a seguir, el modelo por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. Que Él, sabiendo lo que le iban a hacer en el Calvario, que Él sabiendo que tenía la cruz, la gente se enfoca en ese evento trágico, pero Él estaba mirando más allá de esa prueba, de esa tempestad que se estaba levantando. Y el amor de nuestro Señor Jesucristo por todos y cada uno de nosotros lo llevó, no tan solamente a cargar la cruz, sino que cada vez que caía, Él mismo se volvía y se levantaba para que entonces lo crucificaran, porque el éxito iba a estar mayor cuando Dios reconciliara la humanidad con Él. Sí, ¿no? Y volvemos a lo que es la humanidad. Porque sabemos, Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Amén. ¿Verdad? Y hubo el momento que también existió la carga, existió la prueba. Sí, Señor. Por eso en un momento dado dijo, si quieres de mí, pasa esta copa. Pero la palabra clave fue, pero que se haga Aleluya. tu voluntad. Sí, Señor. Y yo creo que nosotros en medio de la prueba, ¿verdad? Siempre tenemos que decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque lo que atravesó Jesús, el dolor que Él sufrió, tenía un plan y un propósito. Y tenemos que preguntarnos a veces, ¿qué va a traer este dolor? ¿Qué va a traer esta angustia? ¿Qué va a traer esta prueba? Santo. Que se haga tu voluntad, Dios. Aleluya. Porque algo bueno Dios está preparando. A veces Dios nos revela qué va a hacer. A veces Dios ahí hace un silencio. Espérate, estate tranquilo, que en tu momento tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y así trabaja Dios en nuestras vidas. Y como nosotros como padres, uno instruye al niño en el camino, pero hay momentos en que nos quedamos callados, damos un paso para atrás para ver lo que el niño o la niña va a hacer a sola. Sí, ellos no ven a papi, no ven a mami, pero hay un momento de prueba que uno quiere saber que si lo que le inculcamos a nuestros hijos va a sobresalir cuando no estemos ahí. Porque fácil es decir, bueno, sí, yo confío en el Señor cuando mi cuenta bancaria está así, cuando tengo salud, cuando tengo todo esto, pero ¿qué pasa cuando llega el momento de prueba? Y lo mencionaste al principio del programa, como en el caso de Job, que él decía, ¿sabes qué? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tener esa cercanía y ver la grandeza y el amor de Dios
para con cada uno de nosotros, por medio del sacrificio de Jesucristo, lo que nos garantiza es que no importando la tormenta que nos encontremos, sea emocional, física o espiritual, el refugio, el arca de salvación es Cristo. Sí, así mismo es, ¿verdad? Como bien mencionaba, ¿verdad? Lo que traíste del Padre y el Hijo, ¿verdad? Que el Padre está ahí para proteger, para guardar, y que el hijo no debe de temer, ¿verdad? En siempre refugiarse en su Padre, porque para eso está el Padre, ¿verdad? Amén. Para cuidar, para proteger, y nosotros tenemos nuestro Padre Celestial que ha de cuidarnos, ha de fortalecernos, ha de guiarnos y ha de llevarnos a puerto seguro, como lo hizo con el apóstol Pablo, que en medio de, como bien decíamos ahorita, no impidió la tormenta, pero lo guardó en medio de la tormenta. Y quizás cuántos pastores nos estarán escuchando, viendo que están pasando por una tormenta, así como el apóstol Pablo, Dios lo guardó en medio de esa tormenta. Confíe, espere en Dios, que Dios es quien nos sostiene, es quien nos da la mano en el momento preciso. Esto era como cuando Pedro caminó por las aguas, ¿verdad? Que los vientos azotaron de lado a lado, después que ya había dado unos cuantos pasos. Y a veces nos pasa a nosotros que caminamos en fe, estamos viendo la gloria de Dios, pero llega un momento en que la tormenta nos desenfocó, ¿verdad? Y tendemos entonces a hundirnos. Pero qué bueno, porque en la embarcación había gente que sabía de pesca, que sabía nadar. Santo. Y ninguno de ellos le extendió la mano. Solamente, ¿quién fue el que le extendió la mano? Jesús. Aleluya. Y ese es el que no nos va a fallar, ese es el que siempre va a estar ahí para darnos, para socorrernos en el momento que más los vientos soplen y afecten nuestra embarcación. Ahí está Jesús para extender su mano, como lo hizo con Pedro. Y qué lindo como lo pones, porque no tan solamente lleva a Pedro de regreso a la barca, lleva la barca a puerto seguro, gloria sea al Señor. Y después de la tempestad viene una grande bonanza, gloria sea al Señor. Pero te hago esta pregunta para con nuestros compañeros ministros, pastores y pastoras, porque a mí me ocurrió una situación una vez que me pidieron, pastor, para que ores por estos compañeros ministros. Teníamos una reunión ministerial de distrito y habían pastores que se estaban comparando los tumores cancerígenos que tenía uno con el otro. Mira para allá, esto que yo tengo. Y el pastor, otros pastores comienzan a dar sus quejas, sus lamentos. Ay, que tengo esto, que tengo aquello, que me diagnosticaron esto. Y yo pues soy como soy. Yo digo, pues tómense de la mano, vamos a orar para que Dios los sane o para que Dios se los lleve. Y soltaron las manos rápido. Y yo, ven acá, no son ustedes los que están orando. Ay, Señor, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Fácil es decirlo, pero yo he aprendido del apóstol Pablo que dice, mira, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y continúa diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo lo puedo en Cristo, aunque esté en escasez, aunque esté en abundancia, aunque esté enfermo, aunque esté saludable. Y Pablo decía, yo estoy loco por irme con el Señor, pero por amor a ustedes me tengo que quedar aquí. Ahí uno descubre, pues lo que tú predicas no va a tono. No va a tono, tú sabes. Tú sí quieres las bendiciones de Dios, pero cuando tenemos que poner nuestra fe en prueba, a nadie le gusta el día del examen. Todos saben la asignación, hacen las asignaciones en la materia, pero cuando llega el momento del día de la prueba, hay que hacer silencio. Uno no escucha nada, pero tú estás ahí contestando las preguntas de la prueba para poder entonces demostrarle a todo el mundo que tú pasaste esa materia con un grado honorable. Así mismo es. Mira, mientras hablaba eso, me viene a la mente los 3 jóvenes hebreos. Allí se puso a prueba en lo que ellos creían y lo que ellos predicaban. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque fueron sentenciados a un horno de fuego. ¿Verdad? Están sentenciados. Supuestamente ante los humanos no había quien los librara. Están sentenciados. ¿Cuál fue la actitud de estos jóvenes ante el rey? Sepa tu rey que no nos vamos a postrar y que al Dios que nosotros servimos nos puede librar. Amén. Pero si no,
Santo, aleluya. Sépase que no nos vamos a postrar ante ninguna imagen. Sí, Señor. ¿Sabe? No le importaba perder la vida. Había una fe de que Dios lo podía librar. Pero si en la voluntad de Dios estaba no librarlo, ellos estaban dispuestos a ofrendar sus vidas por amor a su Dios. Y a eso me llegó a la mente cuando decía de nosotros, ¿verdad? Los pastores, que tengo esto, tengo lo otro. Pero, ¿y si te vas a morir? No. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí es vivir en Cristo y el morir es ganancia. Yo sé, nadie, no nos queremos morir, vamos a ser honestos, nadie nos queremos morir, pero si es el momento que tiene que llegar, pues amén, que se haga la voluntad de Dios. Vamos a mantener nuestra fe en Dios. El Dios nos puede librar en medio de la enfermedad o el problema. Pero si no, tenemos unas mansiones que nos están esperando, donde no va a haber llanto, dolor, sufrimiento, donde todo va a ser felicidad y alegría. Y esa es la mayor tormenta o la mayor tempestad que tiene una persona, es aquella en la mente, porque tienes miedo a morir, pues entonces no puedes vivir a plenitud lo que Cristo quiere que viva. La contaminación ambiental, y luego la vegetación vuelve a salir más robusta, más productiva, pero mira cómo son las aves de los cielos, que en medio del huracán nosotros no le facilitamos un refugio a las aves y a los animales, pero Dios cuida de cada una de ellas, las protege y vuelven y salen. Eso es así. Mira, ahora que tú dices, hay un pichoncito que es como por todos lados. Y Dios se encargó de ello. No se encargará Dios de nuestras situaciones. No se encargará Dios de nuestros problemas. No se encargará Dios de sostenernos en medio de la tormenta, de en medio del temblor, de lo que sea. Mire, si Él cuida de las aves, también cuida de mí. Santo, aleluya. Así que, amados hermanos, este Salmo 46, haga lo suyo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No tan solamente lo recite, no tan solamente abra la Biblia en el Salmo 46, sino que lo viva, que lo experimente. Gracias a ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y lo lindo de esto es que, no importando la tormenta que estemos atravesando, el mejor refugio que Dios nos ha brindado es en su Hijo Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pastor, unas palabras finales para nuestros hermanos televidentes antes de orar por las peticiones. Sí, que no importa, ¿verdad? La prueba, no importa la situación. Tenga en mente claro algo, y es que Dios es nuestro refugio. Amén. O sea, yo en 16 años que llevamos como de pastor, he experimentado tormenta, he experimentado situaciones difíciles, que he visto en otros pastores que con menos han enganchado los guantes, como uno dice. Santo. ¿Verdad? ¿Y qué me ha mantenido en pie? Mi confianza en Dios. Aleluya. Mi refugio, ¿verdad? Siempre que estoy atravesando un momento, me tengo que refugiar en Dios. Porque vuelvo y menciono el momento aquel donde Pedro, ¿verdad? Se hundió, ¿verdad? Dije que en la embarcación había gente que sabía de pesca y sabía nadar, sabían dónde estaban metidos, pero ninguno de ellos se tiró a rescatar a Pedro. Solamente Jesús
fue el que le extendió la mano. Y a veces nosotros estamos atravesando situaciones donde no sentimos la ayuda de nadie, nos sentimos solos. Pero ahí es donde Dios se luce. Santo. Ahí es donde Dios extiende su mano. Ahí es donde sentimos, no estoy solo, tengo a papá que está conmigo. Gloria a Dios. Y si está conmigo, está contigo. No desmayes, no dudes, confía y cree que el Dios que nos ha librado a nosotros como pastores también te libra a ti, amigo y hermano que nos está viendo. Pastor, siga hacia adelante. La victoria, mire, la palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Amén, sí, Señor. Él nos llamó, y si nos llamó, Él está con nosotros. Vamos a mantener nuestra confianza puesta en Él. No dudemos, no dudemos. Por más silencio que estemos, mire, eso no significa ausencia de Dios. Dios está ahí. Confíe, espere en Él, que Él hará. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Pastor Carlos Nieves Colón, ¿dónde se encuentra localizada la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Abraondas en Camuy, Puerto Rico? Pues mira, ese le llaman el sector Matojillo. ¿Matojillo? Esto es cerca de la iglesia de Piedra. Ok. ¿Verdad? Estamos de la iglesia de Piedra allí 5 minutos como mucho. En la carretera 486, cuando vemos la iglesia de Piedra, A mano izquierda. a mano izquierda, seguimos por ahí y el templo se encuentra a mano izquierda. A mano izquierda. En mano izquierda. Esa carretera no tiene salida. Ok. ¿Qué días de servicio ustedes tienen? Tenemos los martes estudio de la palabra, los miércoles tenemos culto de oración, todos comienzan de 7 a 7 y media, ¿verdad? En la mañana los miércoles tenemos retiro, en la noche tenemos culto de oración o cultos evangelísticos. Viernes tenemos culto de sociedades, tanto dirigido por los niños, por los jóvenes, o por las damas, o por los caballeros. Y el domingo a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración a Dios, y allí, hermano, Dios está haciendo cosas lindas. Si hay algún hermano que nos está mirando y quiere visitar la iglesia o congregarse, ¿qué manera de comunicarse con ustedes Bueno, tienen? se puede comunicar conmigo al 939-257-5731. 939-257-5731 con el pastor Carlos Nieves. Amén. Con mucho gusto, pues, si no está asistiendo a ninguna iglesia, allí lo vamos a recibir con mucho amor, con mucho cariño. Pero si está perseverando en una iglesia, quédese, manténgase ahí, a menos que Dios nos diga otra cosa. Amén, aleluya. Miren, amados hermanos, nos han llamado hermanos desde California, Puerto Rico, Colorado, República Dominicana. No podemos mencionarlas, pero sepa que cuando nuestro pastor ora por estas peticiones, todas estas peticiones suben al tercer piso de aquí del Ministerio Cristo Viene, y todas las mañanas todo este equipo de hombres y mujeres están orando por estas peticiones para que el Señor haga su perfecta voluntad. Pastor, diríjanos en oración. Amén. En este momento. Vamos a orar, ¿verdad? Sí, para Señor, que el Señor se glorifique. Gracias, en todas estas que pudieron entrar, y quizás Sí, muchas Señor. que no pudieron entrar, Oh, ¿verdad? sí, Señor. El Señor sabe y conoce todo. Vamos a orar y presentarla delante del Señor, confiando en que Dios ha de glorificarse Sí, de manera Señor. especial. En el Eterno nombre Dios de gloria y poderoso. poder. Gracias, Qué bueno, Padre, Padre este privilegio, En el Padre, que nombre tú nos has poderoso concedido de de estar en este programa que sé que está Gloria siendo de a Dios. bendición a muchas Gracias, vidas, Padre. Padre Santo. Gracias, Señor, por el tema que tú pusiste, Dios amado, y que yo sé, Padre, que ha sido de bendición no tanto a la pastoral, sino como hermanos, amigos que nos pudieran estar viendo, Señor amado. Yo te pido, Dios amado, mira las necesidades, mira las pruebas por las cuales diferentes hermanos, pastores, líderes, Señor, estén atravesando, Padre, que puedan entender, oh Dios, que tú estás con ellos como poderoso gigante. Pon tu mano a la distancia, Padre, oh Señor, donde ha llegado esta palabra, donde ha llegado este mensaje, Padre, Señor, toca cada vida, Señor, sé tú glorificándote, sé tú dando la victoria, Señor amado, como nos la has dado a nosotros en tantas y tantas ocasiones, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Padre. Si hubiera algún hermano enfermo, pon tu mano, Señor amado, y sana, Padre, en esta hora, no importando cuál sea la enfermedad, Señor. Cualquiera que esté pasando alguna crisis económica, mi Dios amado, Señor, familiar, hijos en droga, Señor,
Señor, Sí, cualquier Señor, situación, Señor, rescátanos, Señor. yo te pido, Padre, que tú intervengas, Señor, un milagro desátalos, poderoso, Señor, Señor. Creemos, Padre, que el tiempo de los milagros no ha pasado, Señor. mañana, Así que, Padre, depositamos, Señor, a Sí, todas estas Señor. personas, todos estos Dándote hermanos, la gloria, amigos, la Padre, en honra. tus manos, Sí, creyendo, Señor amado, que tú has de obrar, Padre, y que escucharemos, Señor, testimonio, Padre, de lo que tú has hecho a través de este programa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús hemos clamado. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Agradecemos al pastor Carlos Nieves Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Abraonda en Camuy, Puerto Rico. Gracias, pastor. Amén. Bienvenido siempre Siempre a la orden. a este su programa. Y le recordamos, amados hermanos, como decía nuestro pastor, busque una iglesia. Si está en una iglesia, gloria sea al Señor, que les predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia que les predique de que Cristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego y que viene pronto por su iglesia. De parte nuestra aquí en Diálogo Pastoral, nos veremos con el favor de Dios el próximo miércoles, o si no, cuando el Señor venga, nos veremos allá arriba en el cielo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, nos veremos la próxima vez. Acompáñanos al 65 aniversario del Ministerio Cristo Viene en unión al Encuentro Nacional de la Juventud, el sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas. La Juventud Cristiana de Puerto Rico honrando su legado. A Dios sea la gloria. En la adoración estarán Grace Rodríguez, Yo te voy a adorar porque tú mereces mi alabanza desde lo profundo de mi alma. A ti me entrego y aquí me Zuleika quedaré. Barreiro, Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo. y Roberto Orellana. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. En el mensaje, el evangelista ¿Sabes qué? Joseph Vargas. Jesús te ama. Y si no entiende español, Jesus loves you. Y si no tampoco lo sabe, vamos a orar. Gloria a Dios. Pero vamos a declarar la palabra a los chinos, a los africanos, a los guatemaltecos, a los pakistaníes, a los rusos. 65 aniversario del Ministerio Cristo Viene en unión al Encuentro Nacional de la Juventud el sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas. Entrada gratis. Al encuentro con Jesús. Somos un pueblo diferente. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. CDM Internacional. Alcanzando al mundo. Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida.